Invertir sencillamente es utilizar los recursos presentes con el fin de obtener un beneficio, una rentabilidad futura. Ese sencillo concepto engloba lo que es la inversión. Y veamos un ejemplo de cómo la inversión no se resume únicamente a un estilo de vida, a invertir dinero para esperar una rentabilidad, sino que la inversión es un concepto inherente a la humanidad y a la conducta cotidiana de las personas. Carla es emprendedora, su esposo le debía una cena a su jefe y el día que su esposo planificó la cena, Carla ya tenía un compromiso y no podía asistir al restaurante. Además, le parecía costoso e impersonal ir a un restaurante con el jefe y le propuso a su marido hacer una cena con los $200 que tenía presupuestada para esa cena. Fueron juntos al mercado, realizaron las compras, prepararon una cena íntima y además le sobró $120. Ellos decidieron inscribirse en la Colmena de Educación Financiera, pagaron $15, que era el fee o la comisión por participar, y allí aprendieron a invertir en Binance. El resto, que fueron $105, lo invirtieron en criptomonedas y aunque su plan es invertir a largo plazo, en lo que va de tiempo han tenido una rentabilidad de $25, es decir, casi el 25% de lo que invirtieron en solo 3 meses. ¿Bien? Eh, Adicional a eso, el retorno de inversión respecto al curso, a lo que aprendieron en la colmena, digamos que no es medible solamente en números, porque la educación financiera tiene un retorno infinito, en el sentido de que lo que tú aprendes lo puedes aprovechar hasta el día que ya no estés en este plano, ¿verdad? Y la educación financiera te aporta muchísimo más de lo que generalmente tú inviertes en ella, ¿sí? Si haces elecciones inteligentes. Adicional a esto, no solamente ellos ganaron en términos de número, también ganaron en cuanto a relaciones. ¿Por qué? Bueno, porque ellos como pareja se compenetraron, porque intimaron relaciones con sus jefes, porque aprendieron muchísimas cosas cuando fueron a hacer las compras, pudieron establecer un modelo de relación en relación a las finanzas únicamente con esa elección de elaborar la cena para su jefe de manera conjunta. Digamos que lo que se recibe es muchísimo más que dinero. Y la inversión entonces nos muestra, como en este caso, entonces podemos ver que la inversión va muchísimo más allá del simple dinero. Cuando hablamos de invertir hay un elemento que es muy importante, que es la preferencia temporal. Cuando hablamos de invertir y cuando hablamos de ahorrar. La preferencia temporal habla de qué tanto soy capaz de diferir lo que prefiero o qué tanto lo que prefiero termina dominándome. ¿Sí? Es decir, yo quiero comprarme esto y lo quiero ahora. Cuando eso sucede, quiere decir que yo tengo una preferencia temporal alta. Ahora, si yo digo, yo quiero adquirir esto, quiero tener esto, pero estoy dispuesto a elaborar un plan, a seguirlo y a controlar mis impulsos para conseguir eso que yo quiero, en ese sentido tengo una preferencia temporal baja. La preferencia temporal es un concepto muy importante cuando hablamos de ahorro y de inversión. Fíjense, cuando nosotros vemos lo que ha sido la evolución de la humanidad, nos damos cuenta que realmente la humanidad ha evolucionado principalmente por este concepto de la preferencia temporal. En la medida que nosotros como seres humanos somos capaces de diferir, ¿sí? El consumo presente en pro de un consumo futuro, de una mejora, de una innovación, en esa medida aparece la civilización. Si yo pesco y me como el pescado ahora, siempre voy a estar en el presente, pero si yo soy capaz de razonar, comprender que hay mejor forma de hacer las cosas, aplazar un poco el hambre y dedicarme a diseñar, a construir algo más allá de solo pescar y comer al momento, en esa medida comenzamos a transitar un proceso de civilización.
algo que valga la pena el esfuerzo para ti de cara al futuro sin caer en la codicia o en la acumulación sin sentido. Realmente eso es trabajar la preferencia temporal. Sí, yo tengo hambre en este momento, pero ¿cómo puedo hacer yo para, digamos, domar un poco el placer, la necesidad de estar constantemente consumiendo, comprando, adquiriendo, en pro de un beneficio mayor? Si yo vivo constantemente gastando todo lo que gano en un consumo de comida chatarra cotidiano, entonces, ¿cómo voy a ser capaz de comprar algo más adelante, de tener una mejor vida más adelante, si me estoy dejando llevar por mis impulsos y por mis deseos y por el consumo inmediato? En la medida que el hombre ha tenido capacidad o en la medida que el hombre ha visto eso y se ha detenido a suspender ese deseo inmediato de consumir, ha podido crear cosas mucho más importantes y con mucho más alcance de cara al futuro. Este concepto es muy importante para nosotros en Latinoamérica porque nosotros tenemos heridas emocionales. Generalmente en Latinoamérica hay una gran herida de abandono. Nos sentimos abandonados, rechazados, humillados, traicionados por nuestra herida materno-paterna, por lo que vivimos desde el vientre de nuestros padres y en nuestra infancia. Todos, absolutamente todos, hemos pasado por allí y somos producto del nacimiento del capitalismo como lo conocemos. De manera que todos tenemos esas heridas y más nosotros en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? La gente que tiene grandes empresas que invierten miles de dólares en publicidad, reconoce esa herida que tenemos los latinos, por lo tanto ellos invierten constantemente para psicológicamente dar ahí en el punto y estar constantemente vendiéndonos cosas, ofreciéndonos cosas para que nosotros consumamos, consumamos, consumamos y nuestro dinero ansioso va a parar al bolsillo de los que ya han trabajado su ciclo. En la medida que nosotros vamos trabajando con nuestro niño interior, con esa necesidad constante de estar consumiendo, comprando todo el tiempo, en esa medida aplazamos esa hambre de consumir al momento para construir o diseñar algo más grande o más importante para nosotros hacia el futuro. Algo que valga la pena algo que valga la pena el esfuerzo para ti de cara al futuro, sin caer en la codicia o en la acumulación sin sentido. Por eso es importante reconocer este concepto, ¿sí? Entonces, como te decía, cuando somos capaces de acumular, cuando somos capaces de detener la preferencia temporal y aplazar el consumo inmediato por un consumo a mediano y largo plazo, en ese momento decimos que la preferencia temporal cae. Preferencia temporal, como su palabra lo dice, tiene que ver con preferir al momento, ¿sí? Cuando esa preferencia temporal cae, entonces yo puedo acumular ahorro, puedo utilizar el consumo duradero o sostenible, puedo adquirir bienes o puedo adquirir equipos. Y en ese momento se dice que aparece la civilización. ¿Por qué? Bueno, porque la civilización realmente lo que nos diferencia de los animales es esa necesidad de futuro, esa necesidad de planificar, esa necesidad de guardar, esa necesidad de prever. En la medida que nosotros somos capaces de prever de cara al futuro, en teoría estamos siendo más civilizados. Cuando estamos en lo primitivo, en lo salvaje, estamos constantemente viviendo el presente. Por lo tanto, es importante construir una balanza entre el presente y el futuro. No se trata de estar constantemente en el futuro ni de estar constantemente en el presente, tipo como vaya viniendo, vamos viendo. Se trata de que en la medida que nos podemos educar, vamos aprendiendo a planificar y proyectar el futuro y también a saber vivir en el presente y vamos construyendo un balance. Eso se dice fácil, sin embargo, de cara a planificar ese futuro que estamos soñando, que queremos lograr, aparece el tema del riesgo y de la incertidumbre para invertir, para preparar una cena, para tener ahorros, para comprarme una moto, un carro, una casa,
no sé, para viajar por el mundo, lo que sea que tú quieras. Entonces aparece este tema del riesgo e incertidumbre, que es lo que muchas veces evita que puedas tener éxito en tu ahorro e inversión. Muchas personas ni siquiera dan el primer paso de invertir porque el riesgo termina ganándoles. Otros que sí están dispuestos a dar el paso y quieren invertir, entonces ante la incertidumbre se aterran y en lugar de gestionar ese riesgo de incertidumbre terminan tomando malas decisiones. ¿Sí? Por este precepto de funciona o no funciona. Entonces, o nos quedamos mucho tiempo planificando o terminamos tomando decisiones compulsivas. Y el riesgo y la incertidumbre se pueden manejar en la medida que vamos trabajando con la información que tenemos y con la información que queremos recolectar. Pero finalmente siempre es una cuestión de elección. ¿Qué valoras más? ¿Tu estado actual o la posibilidad de un futuro? Cuando tú valoras más la posibilidad de un futuro más promisorio, más óptimo, entonces tú vas a saber gestionar el riesgo y la incertidumbre para dar pasos bien pensados o con el menor riesgo posible. Cuando tú valoras más tu estado presente y no eres capaz de proyectarte a todas las posibilidades que te brinda el futuro, en ese caso el riesgo y la incertidumbre terminan ganándote y te quedas y no te movilizas para ir hacia ese futuro deseado. Cuando nosotros estamos experimentando una realidad de supervivencia, y aunque ahí coloco el mapita de nuestros países en Norte, Centro y Suramérica, ¿sí? Bueno, sobre todo Centro y Suramérica, que somos países que nuestras economías son vulnerables y podemos experimentar realidades de supervivencia, que lo podemos definir relativamente como espacios de vida en los cuales percibimos la seguridad como no garantizada. Y fíjense que digo percibimos porque ciertamente es un concepto muy relativo y es una percepción. En un país donde no tengamos seguridad jurídica y donde los gobiernos sean inestables y las economías sean inestables, probablemente la mayoría de la población reconozca que su seguridad no está garantizada, pero pueden haber personas que para ellos eso sí está bien, está normal y pueden sentirse seguros en medio de esa economía inestable. Por lo tanto, es un concepto relativo. Pero fíjense que esta realidad de supervivencia no solamente tiene que ver con el lugar donde tú vives, también tiene que ver con una realidad personal. Muchas veces podemos tener recursos, podemos tener ingresos, podemos tener casa propia, carro, y aún así sentirnos inseguras o inseguros en cuanto a el manejo financiero. Entonces hay un primer estatus que es el de vivir en modo supervivencia, que en teoría está asociado a países en vías de desarrollo, pero también hay realidades individuales que pueden hacernos vivir como percibiendo un estado individual donde la seguridad no está garantizada. El otro escenario es el escenario donde percibimos que la seguridad está garantizada. Se da mucho cuando tenemos un empleo o cuando estamos viviendo en economías estables. Bueno, generalmente aquí las cosas siempre permanecen estables, por eso me siento segura o seguro en este entorno. Cuando tenemos una pareja que es quien provee y que esa provisión es estable, cuando estamos en un país donde la economía es estable, la política es estable, cuando tenemos un empleo o cuando ya hemos construido una fuente de ingresos que funciona medianamente de forma semiautomática. Entonces, veamos la comparación. Cuando estamos en un espacio de supervivencia donde percibimos que la seguridad no está garantizada, nuestro consumo presente es básico e inmediato. Termino eligiendo lo que es básico y lo que es instantáneo. Mis decisiones van a estar orientadas a consumir ya, quiero comer ya. Mientras mi consumo esté orientado a lo inmediato, quiere decir que estoy viviendo un estado de supervivencia. Cuando soy capaz de parar ese consumo inmediato para proyectarme de cara al futuro, ahí ya salgo de ese estado de supervivencia. Pero bueno, sigamos en el cuadro comparativo. Cuando estoy en un espacio de seguridad no garantizada, el consumo futuro sigue siendo de prioridad inmediata, es decir, no hay consumo futuro planificado y proyectado porque vivo constantemente en lo inmediato, inmediato, inmediato.
Cuando llega una situación adversa y no tienes una planificación financiera, eso te llena de mucha angustia. ¿Por qué? Simplemente porque no hubo una proyección de futuro. Cuando estamos en una situación en la cual percibimos que la seguridad está garantizada, bien sea por país, por economía, por pareja, por empleo o por negocio propio ya construido, entonces ahí somos capaces de diferir el consumo presente, somos capaces de diferir la gratificación y tendremos mayor capacidad de autocontrol. Entonces, ¿cómo sería el consumo futuro? Sería planificado a mediano y a largo plazo. Ahora, si tú estás en una economía o en una situación en la que verdaderamente no estás en un estado de supervivencia, pero sigues actuando como tal, ¿sí? Es decir, no ahorras, teniendo tus necesidades básicas cubiertas, te la pasas consumiendo constantemente, no pagas por educación o ni siquiera no inviertes, no siempre pagar, no inviertes tiempo en tu educación, estás viviendo como en una realidad de supervivencia sin estar en una realidad de supervivencia. De manera que si tú no ahorras, teniendo tus necesidades básicas cubiertas, no se trata de una incapacidad. Eres perfectamente capaz y con opciones, como por ejemplo la colmena, para ahorrar. Aquí en la colmena tu ahorro está garantizado. Tampoco se trata de posibilidad, porque siempre que tengas posibilidad y acceso a información y aprendizaje, tienes posibilidad de mejora financiera, ¿sí? De manera que no se trata ni de incapacidad ni de posibilidad. Generalmente, si no ahorras teniendo tus necesidades básicas cubiertas, esto se debe a falta de educación. Tiene que ver con un paradigma, con tu manera de pensar y con tu transformación personal. Y eso se puede lograr. Y finalmente, ¿de qué sirve el ahorro? Bueno, el ahorro no solamente es acumulación de capital. Tú ahorras e inviertes, no es solo para acumular capital, eso digamos puede ser incluso la consecuencia de lo que tú haces. Pero el fin del ahorro y de la inversión es vivir una vida con mayor significado y sentido, vivir una vida con libertad y vivir una vida donde puedas dedicar tiempo a tu familia. Cuando tú no le das un buen uso o cuando no te decides a aprender a transitar un camino de educación con tu mundo interior y exterior en relación a las finanzas, terminas siendo como un preso o terminas oprimido por tus circunstancias. Pero cuando ya dices, oye, esto no es lo que yo quiero vivir, yo quiero una vida con mayor sentido, con tiempo para los míos, quiero saber que tengo opciones para yo elegir, en ese momento es que la acumulación de capital adquiere sentido. Entonces, no de nada sirve ahorrar dinero per se, sino qué es lo que te proporciona, cuáles son los beneficios o las ventajas de ahorrar y de invertir. Y finalmente hay tres tipos de ahorradores: los que ahorran y conocen el valor del ahorro, los que quieren y creen que no pueden, ¿sí? Quieren ahorrar pero creen que eso no es con ellos, que eso no es para los ricos, que ellos nacieron estrellados y todo este cuento, y los que creen que el ahorro no es importante. Si estás aquí, yo creo que eres de las personas que saben que el ahorro es importante, que valoran el tema del ahorro y sobre todo que el ahorro es fundamental para la inversión, porque con esta pequeña fórmula de la riqueza relativa, demostramos cómo el ahorro termina siendo fundamental si te quieres convertir en un inversionista. ¿Sí? La riqueza relativa es igual al ingreso por la tasa de ahorro, por la riqueza sobre por la renta, por el retorno sobre la inversión y por el elevado al tiempo de inversión. Esta sencilla fórmula, cuando tú la aplicas a tus números, te das cuenta de que si tu tasa de ahorro es cero, por más que tú inviertas, siempre vas a estar tabla, ¿sí? Porque lo que hace que tu inversión rinda beneficios, brinde resultados, es el ahorro. Digamos que el ahorro es pieza fundamental para aquellas personas que quieren aprender a invertir.
Y esta riqueza relativa y material, podemos ver cómo el ahorro sigue siendo fundamental para convertirte en un inversionista exitoso. Vemos aquí a Francisco Andrade que gana $2,000, pero gasta $2,000. Su tasa de ahorro es cero, porque todo lo que Francisco gana lo gasta. Ahí dice que vive en derroche, probablemente ni siquiera vive en derroche, simplemente lo gasta porque así está educado, así las creencias lo han llevado a actuar. Y esta persona cada mes que cobra simplemente queda en el mismo nivel de pobreza que el mes anterior, porque todo lo que gana lo gasta. Pero está Lorna Alvarado, que gana 2,000 y solamente gasta 1,000. Y ella cada mes tiene una capacidad de ahorro del 50% de su ingreso. Ella vive frugal, pero ni siquiera tienes que ser una persona que viva frugal, ¿sí? Si la frugalidad no va contigo, si la vida minimalista no va contigo, no pasa nada. Es importante que te eduques para que te conviertas en una persona que vive, que se divierte, que disfruta la vida. No tienes que estar pichirreando todo ni ahorrando cuanto medio ganes, no. Puedes ser una persona que gasta, que usa el dinero con amplitud, con abundancia, con libertad, pero que además es consciente de que el ahorro lo convertirá en un inversionista más capacitado y con mejores posibilidades de ganancia. ¿Quién es más rico? ¿El que más necesita o el que menos el que necesita más o el que necesita menos? Bueno, conocemos el adagio popular que dice que el más rico es el que menos necesita. Y no te tienes que convertir en una persona tacaña que guarda hasta la última puya que recibe. No. Finalmente, quien tiene la llave de su educación en tu mano eres tú. Hay formas de que te puedas educar y ahorrar sin que te conviertas en una persona tacaña. Bueno, hasta aquí nuestra entrega de hoy. Hasta la próxima y nos vemos en la siguiente entrega. Toma nota, reflexiona y trae tus dudas al siguiente encuentro. Un abrazo, como siempre, los abrazo y los bendigo.